Como sabemos, el estado de Jalisco forma parte importante de esta independencia de nuestro hermoso país México, y es por eso que el día de hoy nos visita José Luis Ortiz. Él es nuestro escritor e historiador de aquí de Giros, Guadalajara, y nos va a platicar sobre los insurgentes jaliscienses, personajes que fueron íconos y que muchas veces la gente no los conoce. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Muy bien, señores, muchas gracias por darle voz a los desvalidos. Un saludo al auditorio, pero felicitar a este canal y felicitarlo a ustedes, porque ningún suceso donde se conmemora la independencia mencionaron estos tres grandes insurgentes. Sí, viene enojado el maestro, Vengo... porque dice que en los gritos de independencia ningún gobernador se acordó de estos. Primo de Verdad y Ramos es el precursor de la independencia. Él nace en Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno, en 1760. En esas fechas, después de 1820, la Ciudad de México se gobernaba a través de un cabildo. Muy bien. Él fue el síndico de ese cabildo. Pero acuérdense ustedes que en esas fechas Napoleón Bonaparte invade España y aprecia al rey Enrique VII. Muy bien. En esa danza, siendo síndico Primo de Verdad y Ramos, busca al virrey y le dice que en la ausencia del rey, el virrey debe de gobernar con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esa frase que ya se la abrió muy trillada. Okay. El gran problema es que después de eso, ahí lo persiguen, lo encarcelan. Ande pues. Y los llevan a las celdas del arzobispado. Oiga, nos vamos a quedar ahí porque tenemos que ir a un corte y regresar. Le vamos a dejar picada a la gente sobre este asunto y regresando continuamos, por favor. Muchas gracias. Ahí venimos. Y continuamos con el maestro José Luis Ortiz, que traemos la plática tan interesante de los insurgentes jaliscienses, personajes que mucha gente desconocemos y que queremos conocer más. Maestro, continuamos. A ver, estaba Primo de Verdad y Ramos y lo habían apresado. A ver, Carlitos, tú tienes por ahí una pregunta interesante. ¿Por qué dice que no le importa tu pregunta, le importa la mía? Ok. La de los dos, Pero... No, yo nomás le decía, yo le decía dónde se quedó. Oiga, yo preguntaba que por qué en el gobierno no le daban la debida importancia a los historiadores, a la historia misma, y por qué no había una gestión real de historiadores en el servicio público que nos ayudaría a tener presentes a todas estas figuras. Yo creo que tiene que ver mucho la cabeza de todo movimiento, ¿no? Ajá. Entonces, si la cabeza no le interesa, pues los súbditos, ya ves que a veces el servilismo es el que nos conduce. Los demás no dicen nada, prácticamente nada. Pero les voy a repetir, muchas gracias al Canal 13, gracias a Felipe y a Carlos. Gracias. Por permitirnos que el día de hoy les vengamos a rendir tributo a los tres grandes insurgentes jaliscienses. Okay. Que ningún gobierno se dignó a mencionarlo siquiera. Pero continuemos, ¿en qué nos quedamos, maestro? Estamos de que Primo de Verdad y Ramos fue el precursor de la independencia, y había una fuente y una estatua por Ávila Camacho y Circunvalación y decía Primo de Verdad y Ramos, precursor de la independencia. Nos quedamos en que Napoleón Bonaparte invade España y toma preso al rey Enrique VII. Por ahí surgió una versión de que Hidalgo no pretendía el movimiento de independencia, sino que él pretendía que volvieran a reinstalar a Felipe VII. Exacto. Pero este es un tema de ayer. Hoy estamos rindiéndole tributo a Primo de Verdad y Ramos. Él va con el virrey, le dice la frase que ya mencionamos, la voy a repetir: en la ausencia del rey, el virrey debe de gobernar con el pueblo, para el pueblo y a través del pueblo. Después de todo este suceso, lo persiguen, lo apresan, lo llevan preso a las celdas del arzobispado, y al cuarto día de estar preso, amanece envenenado. La historia da cuenta solamente que fue muerto en aquel entonces.
pero él prácticamente lo envenenaron a Primo de Verdad y Ramos. La Ciudad de México tiene una gran estatua prácticamente en el centro de la ciudad, y dice lo mismo: Primo de Verdad y Ramos, precursor de la independencia. Ok. Prácticamente fue muy corto, pero aquí lo que hay que entender es el valor que él tuvo de ir a decirle a un virrey, a recordarle que su rey está preso y que por lo que no les quiso decir, que ya se fueran a su patria, que en base a eso gobernaran con el pueblo y para el pueblo. Una frase pues ya se está muy trillada. Pero cambió la historia de nuestro país. Cambió, ahí inició. Ajá. Ahí inició. Y luego hay otro gran insurgente, también nacido en Santa María de los Lagos, en la Hacienda de la Daga, en 1875. Ujú. El gran insurgente Pedro Moreno González. Ujú. Pedro Moreno estudió en el Seminario de Guadalajara, de familia acomodada, de hacendados, y él se dedica también al comercio, y él comerciaba de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno, con el estado de Guanajuato, León, y prácticamente con las poblaciones cercanas a la zona de Lagos. Y él empieza a hacerse amigo de varios insurgentes oscuros, o que pretendían que ya se hiciese la guerra de independencia. Él los apoyaba con dinero, él los apoyaba con caballos, pero a él lo descubren y él tiene que irse a la lucha. Se va a la lucha con cerca de 20 peones de la Hacienda de la Daga, que era la hacienda de su padre. Pero hay un dato muy curioso, que él se lleva con él a toda su familia: a Rita Pérez de Moreno, a su hijo Pedro Moreno, de escasos 15 años, y Rita lleva otros 3 niños. Y Pedro Moreno se lanza a la lucha, y ahí él se junta con Javier Mina, Muy bien. y él anda de asistente prácticamente de Javier Mina. Pero ahí ellos, como él no tenía mucho conocimiento antes de ser la asistente de Javier Mina, él se lanza a la lucha y se meten al fuerte del Cerro, un cerro que está entre Lagos de Moreno. Ahí se les acabaron duraron cerca de mes y medio. Se les acabaron las municiones. les acabaron las comidas, Ajá. el Los agua. suministros. Entonces los obligan, el hambre los voy a salir, y se van. Y él ya se encuentra con Javier Mina, y en la primera batalla que tiene ya Pedro con Javier Mina, en el rancho El Venadito, ahí los derrotan, matan a Pedro Moreno hijo, y se llevan presa a Rita a la cárcel de Silao. Pero ahí también toman preso a Javier Mina. Oiga, ¿y por qué hasta Silao se la llevan? ¿Quién sabe, Carlitos? Ajá. Yo creo que era porque quizá un lugar más seguro o más cerca de la capital de Guanajuato, porque ahí lo lógico sería León, Guanajuato. Ok. Lo que no entiendo, Rancho El Benito está un poco muy cerca de allá. Lo curioso y lo triste y lo nefasto es que el general que les gana la batalla, la cabeza de Pedro, le cortan la cabeza y la ponen en una lanza y se la llevan hasta Silao con Javier Mina preso. ¿Y para qué la querían? ¿Se la llevaron a la mujer o qué? Como tributo, para decir que los que se portan mal, miren lo que les va a pasar, Carlitos. Era un ejemplo de lo que le podía pasar Como en su momento. a los que estuvieron prácticamente. Sí, acuérdense ustedes que a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende, a Juan Aldama y otro que no se me ve el nombre, los toman presos en Coahuila, pero se los llevan a Chihuahua. En Chihuahua los fusilan a los 4 y mandan las cabezas en costales con sal hasta Guanajuato, para que en cada una de las 4 esquinas de la alondra de Granaditas las exhibieron hasta que se cansaron. Oiga, ¿y qué pasó con la mujer? Que es otra de las jaliscienses que lucharon contra Insurgente. la Rita Pérez de Moreno es la persona que sufrió más los horrores de la independencia, de la guerra de independencia. Ajá. Ella nace en San Juan de los Lagos, se casa con Pedro, van a vivir a Lagos y se va con él. Y en el rancho El Venadito la toman presa.
se la llevan a la cárcel de Silao. Ujú. Ella ahí, en ese acto ve morir a su esposo y a su hijo. Y en la cárcel de Silao, dicen las voces del viento de la historia, que a culatazos le matan un niño o una niña y le dejan morir de hambre en la misma cárcel de Silao, una niña de brazos. Ella dura presa alrededor, ella sale como en el 17 la apresaron a ella y en el 2021 es ya cuando ella la liberan. Lo curioso y la grandeza de esta señora es que ella le quitaron todos los bienes. Era también hija de hacendados en San Juan de los Lagos. Le quitan todas sus propiedades y ella ya no regresa con la familia de Pedro Moreno a la hacienda de la Daga. Ujú. Ella se va con su familia a San Juan de los Lagos y lo gran Lo más sorprendente. sorprendente es que dicen las voces del viento de la historia que ella la vieron morir con una alegría y vivir, porque vivió, ella que murió como en 1840 y tantos, Ajá. casi duró 17 o cerca de 20 años después de ese suceso, y que vivió en sana paz y murió en sana paz. Pero voy a repetir, en ningún canal, en ninguna difusora se mencionó en ningún grito de independencia el día de ayer a estos tres grandes personajes de Jalisco. Oiga, bravo por eso, porque nos merecemos ese reconocimiento por parte del maestro. ¿Qué cree? Que ya nos vamos. ¿Otra vez? Ya, pero alcanzó a contar todo. Ahora sí nos ajustó. Si quiere, ya córranos. Escari, muchas gracias, usted. muy amables, muchas gracias por darles voz a los desvalidos. Un saludo, amable culto auditorio. Muchas Eso. gracias, maestro. Oiga, vamos a un corte comercial y regresamos. Aprendimos un Eso, montón. buen, de y los que viva insurgentes. México, viva Primo de Verdad, viva Pedro Moreno y Rita Pérez de Moreno. Estos imanes de la Tabasco para que lo... Ánimo.